de vuelta estamos en Entre Opiniones. Muchísimas gracias a ustedes por mantener la sintonía con nosotros. Héctor, estamos en la parte central y tenemos un invitado de lujo en Entre Opiniones para este día. Bueno, Jenner y maestro Juan, para nosotros y a toda esa audiencia de Entre Opiniones, para nosotros es más que un honor, un privilegio contar con la visita del maestro, un apóstol de la educación dominicana, un prócer también, porque ha hecho grandes aportes, sobre todo en materia de literatura, profesor universitario y a la vez también es director nacional de la biblioteca Pedro Enríquez Ureña. Bienvenido, maestro Peralta Romero. Buen día, gracias por permitirme estar aquí. Muy buenos días. Es un honor. ¿Cómo se siente? Pero además muchos aportes en el ámbito de la comunicación. O sea, No. profesor de comunicación, al igual que el profesor de la Escuela de Letras en la UAS. Así es. Y al mismo tiempo ha sido director de comunicaciones de varias instituciones, entre ellas del Palacio Nacional. Y de la Universidad Autónoma de Y de la Santo Domingo. Universidad Correcto. Y miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. De la lengua, entonces. Miembro del número, vamos. Exactamente, entonces esas son palabras mayores. Bienvenido, don Rafael. ¿Cómo se siente en este día? Bien, bien. Un poquito madrugando, pero de vez en cuando. Pero bien, que eso es lo Es importante. Porque importante. no es que yo soy dormilón. Lo que pasa es que yo me levanto temprano, pero me quedo en mi casa. Y la corbata me la pongo después, Claro. después de las 8. Hoy fue Correcto. Don Rafael, pues vamos a iniciar esta conversación conociendo un poquito acerca de la Biblioteca Nacional, su principal misión. Así es. Aunque sea transitorio, ¿no? Sí, claro. Porque, bueno, la Biblioteca Nacional, perdón, tú dijiste, cuando dijiste su principal misión. Misión, es sí, de la bibli- biblioteca. de la biblioteca. No, tú estabas en lo correcto. Yo fui que interpreté. Mira, la principal misión de la Biblioteca Nacional es la preservación de el patrimonio bibliográfico de la nación. Tiene otras funciones, pero esa es la principal. De manera que ahí debe reposar todo lo que se publica en la República Dominicana. Cada vez que Juan lanza uno de esos textos importantes que él publica, 3 ejemplares deben ir a la Biblioteca Nacional. Y Juan es de lo que cumple la ley. Es una ley que no debería ser una ley, sino que la gente lo haga por sentimiento. De esos 3 ejemplares que van al público, pero uno es guardado. Y históricamente permanecerá ahí. ¿Qué significa? Bueno, el que va al público se deteriora si se usa mucho. Con el tiempo se deteriora. Y hay ese ejemplar que se preserva, siempre será encontrado. En algún momento podrá servir al mismo autor, a los descendientes del autor, porque ahora uno publica un libro hoy y esa persona, como tú que eres, como decíamos allí en el camerino, eres casi una niña. Sin embargo, dentro de 40 años, no eres una niña, eres una mujer madura que ha publicado un libro hace 40 años y que tiene hijos que quieren ver eso, o nietos. Bueno, ese libro está ahí en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional le ha servido a autores que no encuentran ejemplar de su libro. La Biblioteca Nacional le ha regalado una copia digital. Porque el autor en un momento quiere relanzar un libro, quiere revisar un libro. Bueno, está en la Biblioteca Nacional. Por eso la importancia de esa ley y por eso la importancia de esa función de preservación y conservación. Luego también hay una conservación de publicaciones periódicas, sobre todo para el público, para servicio a los investigadores. La historia se escribe todos los días, claro. Los periodistas son los encargados de levantar el acta de lo que pasa en el mundo. Así como en una institución hay un secretario que levanta el acta, una secretaria. Bueno, en la sociedad humana, el acta de todos sus actos, de todas sus acciones, los periodistas se encargan o nos encargamos de levantar el acta y lo publican, los periódicos sobre todo.
Entonces, de ahí se nutren los historiadores. El historiador que están haciendo ahora o que tiene 10 años de edad, ese muchachito que tiene 10 años de edad dentro de 20, que no es mucho, estará cursando un posgrado en ciencias sociales. Él necesita saber lo que está pasando en la República Dominicana ahora. Él necesita saber qué fue lo que hizo el presidente Abinader en ese periodo. Y quiere saber, por ejemplo, por qué el presidente Abinader es el único que ha reformado la Constitución. Y la Constitución la reforma la Asamblea Constituyente, pero podemos decir suavemente que el presidente reformó la Constitución. Pues será la intención. Pero los otros también reformaron la Constitución. Cada uno para un interés. ¿Cuál es el interés? Continuar en el poder. ¿Y por qué Luis Abinader reformó la Constitución? Para cerrarse el paso. Entonces, dentro de 20 años, nada más 20 años, los muchachitos que tienen 10 ahora, que estarán cursando estudios superiores o de especialización en ciencias sociales, tienen que estudiar eso, porque ahora ellos no le hacen caso a la noticia. Ellos oyen, porque están ahí cuando sus padres están frente al televisor, lo que pasó. Bueno, entonces la Biblioteca Nacional estará ahí para guardarle a esos muchachos los periódicos que se están publicando hoy, que se publicaron ayer y mañana. Esa es otra función muy importante. Por eso la Biblioteca Nacional, sus principales usuarios son los investigadores. Está en su función, que no es justamente recibir muchachitos, niños, para que vayan a leer. Y hay funciones para niños, hay una sala para niños que se le lee y se le habla. Colegios visitan la Biblioteca Nacional llevando niños y se le da charla. Pero hay un tipo de usuario que es simplemente una persona que quiere leer. Y quizás en su casa no tiene el mejor ambiente o no tiene los libros. Y va a la Biblioteca Nacional a leer. Hay estudiantes de la zona o de universidades cercanas que hacen horas libres, sus estudiantes hacen horas libres en salones de la biblioteca. Estudiantes que tienen conciencia de su función. Porque hay estudiantes que no saben que su trabajo es estudiar. Así como el de ustedes es informar y orientar, que son periodistas, y el de Juan, que además de periodista es profesor universitario. Su función allá en la UAS es enseñar a los estudiantes la historia y que vean que la historia es aunque son hechos pasados, son espejos del futuro. Entonces, esa es una parte de la función de Juan, ese es su trabajo, ¿verdad? A propósito, Rafael, en una conversación que sostuvimos, tú nos hablabas de lo que fue tu primer día de clase con Hugo Tolentino Dick, sí. Y él hablaba de que los periodistas son historiadores también. Pero con un adjetivo. Exacto. Él dijo historiador inmediato. Inmediato. A mí me gustó mucho eso. Bueno, él se refiere, el primer día cuando yo ingresé a la UAS, hice el colegio universitario, que se hacía completo. Entonces yo paso a Humanidades, mi primer día de clase en la carrera de comunicación, toca la materia Historia Social Dominicana. Y era con Hugo Tolentino Dick. Una estrella de la historia. Claro, entonces él, motivando a esos estudiantes que estaban ahí para que se interesen por la historia, eso que hace el profesor el primer día, que es una charla orientadora, muy útil. Entonces él dijo que los periodistas son historiadores inmediatos. A mí me encantó eso. Y todavía me estoy sirviendo de esa no opinión, sino información. Porque acabo de decirles que ustedes, como periodistas, levantan el acta de lo que pasa. Bueno, somos historiadores inmediatos porque estamos escribiendo hoy lo que pasó esta mañana. Y en la tarde habrá muchos periodistas en la sala de redacción de los diarios matutinos que van a salir mañana, escribiendo lo que pase hoy. Y claro, con las publicaciones digitales, ese periodista tiene que ser un historiador más inmediato. Porque un periodista de un matutino antes
cubría un hecho a las 9 de la mañana y se podía ir a dormir o hacer cualquier otra cosa. La redacción llegaba ya en la noche. Sí, él llegaba en la tarde de la redacción y escribía eso. Pues no, ahora tiene que escribirlo temprano porque también tiene un público que lo va a leer en la versión digital del periódico. Claro. Entonces, eso es informar, y así se escribe la historia. En todo esto, el papel de la Biblioteca Nacional es preservar los materiales de información para ese futuro y también para la cercanía, porque también los periódicos frescos están ahí. Maestro, siempre contar con usted con un agrado de su experiencia, su vasta experiencia y más. Sobre todo, usted como escritor e investigador, ¿qué rol debe jugar la escritura y la lectura en un estudiante, sobre todo, para crear un pensamiento crítico, sobre todo, en un mundo como tenemos ahora, porque hay que reconocer que hay una animadversión de prácticamente no solo los niños o los propios adultos de asistir a biblioteca, lectura, como pasaba anteriormente? Sí. Quizás no animadversión, sino como cierta apatía. Apatía, sí. Sí, que no tienen mucho interés. Y entonces alguien se ha inventado que todo está en un aparatico. En la web. Sí, que todo está ahí. Pero no es verdad. Y también todo no está correcto en la red. Yo te voy a responder, pero voy a decir esto. Yo buscando un día en Google algo que tenía que ver con la fundación de la diócesis de La Vega, diócesis, demarcación territorial de la Iglesia Católica. Entonces yo encontré ahí, sale la diócesis de La Vega, y había algo, una información relacionada con diversión, con mujeres que ofrecen servicios. Y era la página, era como si fuera, bueno, me mandó Google ahí. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, nada. Cuando yo descubrí, que yo soy poco conocedor de esto, pero cuando yo descubrí que en Google hay personas que tienen la capacidad de poner cosas, y claro, alguien tiene que poner lo que aparece en Google, pero que hay personas que ponen de acuerdo a su interés. Es decir, que Rafael Peralta Romero puede escribir que es el más importante cuentista de la República Dominicana, de todos los tiempos, y que ha publicado, es el que más ha publicado. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es el mejor? Oh, entonces tú lo lees y tú confías en eso. Correcto, Sí. sí. Pero es mentira, porque Rafael Peralta Romero es un cuentista dominicano, que aspira a ser el mejor, Correcto. pero no ha llegado. Entonces, ¿quién alimenta eso? Bueno, gente interesada. Y también hay información válida que debe servir de orientación para tú entrar a la búsqueda. Yo oí un profesor de la universidad, en un momento que yo era profesor activo, diciendo que descalificaba a los estudiantes que le daban información de la red. Y yo digo, no, yo estoy contrario a eso y estoy contrario a que todo sea de la red. Es que la red debe servirte para orientarte. Bueno, también hablaba yo ayer con Juan en otro sitio, y hablábamos del nombre de un ciudadano dominicano del pasado siglo, cuyo nombre lleva un puente de los que cruzan el río Sama, específicamente el puente que va hacia Villamella. Los periodistas jóvenes no lo orientan en su redacción, pero también ellos tienen que buscar. Yo decir, mira, ese puente se llama Francisco José Peinado. Leí que un periodista escribió Jacinto José Peinado. Entonces eran dos ciudadanos dominicanos de principio de siglo que eran hermanos, Jacinto Bienvenido Peinado y Francisco José Peinado, y que tuvieron conductas políticas totalmente diferentes. Muy distintas. Muy Sí. diferente. Entonces yo estoy parcializado con Francisco José Peinado y soy adversario político de Jacinto Sí. Ve Peinado. B. Peinado. Entonces, el puente, y debe ser precisado, incluso las autoridades, el puente es por Francisco Peinado. Pero los periodistas no pueden buscar todo en la red y decir, ¿cómo que el puente es por, bueno, Jacinto Peinado? Y entonces este periodista, parece en el medio de esta confusión, obviamente que es joven,
escribe que Francisco. La mitad de uno y la mitad Sí, de otro. lo puso a los dos y no fue su intención. Entonces yo creo que hace falta, hay carreras y la de nosotros exige mucho. Es muy fácil asistir a las aulas de una universidad, hacerse periodista, es una clase fácil. Y yo hacía como estudiante y ponía como profesor práctica que me entregaban en una hoja de papel, prácticas que se hicieron en el aula. Un ejercicio de redacción rápido. Entonces la clase de periodismo eso es fácil, eso es un cachullo. No hay que comprar grandes libros como los estudiantes, antes los estudiantes de medicina. Hay que poner de modelo a los estudiantes de odontología. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no es para nada elitista, en la carrera de odontología lo es. Es decir, tú quieres estudiar odontología, mira, está bien, tenemos un número limitado para estudiar odontología, muy bien. Tú puedes comprar todas estas cosas. No, mi mamá es una madre soltera y entonces mi papá se fue, yo no sé. Pues tú no puedes estudiar odontología. Si tú no puedes comprar todos los equipos, los materiales y materiales que se estudian, que se usan en la carrera de odontología, no puedes estudiar odontología. Hasta en la UAS. Pero uno entra a periodismo y a educación y no le preguntan nada, ni le exigen nada. Y viene el profesor y dice, tiene que revisar el libro, qué sé yo, el capítulo tal de la historia de José Gabriel García sobre esto, porque ese estudiante piensa estudiar la carrera en historia, la reconquista o la conquista o los 5 periodos, 6 periodos de la historia dominicana, José Gabriel García, búscalo en el tomo 1. Ese estudiante pegará un grito, profesor, ¿y dónde yo voy a encontrar eso? Él no lo va a comprar, pero entonces él tiene la biblioteca. Si no está en la biblioteca de la UAS, ve a la Biblioteca Nacional. Pero si no está en la Biblioteca Nacional, tú tienes oportunidad de ir a una biblioteca de otra universidad en la que tú no eres estudiante, que nadie te va a negar ese servicio. Así es. Así es. Pero ¿qué pasa? Ahí entra la apatía por la consulta. Y creen que en el aparatico es que lo va a encontrar todo. No, no lo va a encontrar todo. Y no todo es confiable tampoco. Yo he estado buscando libros que me han aparecido en la red y entonces no lo puedo copiar. No lo puedo copiar. Yo quería, por ejemplo, citar hace poco. Tengo que leer ese libro. El ilustre loco. De Emilio Rodríguez de Morici. Referido a Juan Isidro Pérez, ¿verdad? Sí, Juan, sí. Bueno, yo quería algo de ese libro, pero yo no lo tengo, ni lo he leído. Nada más tengo la referencia. Porque es otra cosa. Hay referencias que te dicen, existe un libro sobre Juan Isidro Pérez. Yo no lo he leído, no, pero existe ese libro. Claro. Ya sé que lo escribió Rodríguez de Morici y que ahora Bernardo Vega está publicando los libros de las fundaciones de Rodríguez de Morici. Bueno, vamos a buscarlo y si no vamos allá a la Fundación Rodríguez de Morici, sí, se llama así, sí. Que me lo presten. Y tú sacas la página que tú quieras. Entonces, esa apatía tiene que ser superada. El estudiante de comunicación, el estudiante de educación, pero los que usan la palabra como instrumento de trabajo, tienen que leer de todo, tienen que leer hasta revistas malas. Yo iba antes a un salón de belleza a recortarme y habían siempre unas revistas dirigidas a mujeres. ¿Y usted la leía, maestro, ahí aprovechando? Yo la hojeaba y siempre encontraba un artículo bueno. Revistas como Vanidades, por ejemplo. Exacto. Que su nombre lo indica, Vanidades. Vanidades, correcto. Eso es todo es vanidad. Lo dice el libro de la sabiduría. De Vanity Sí, Fair, Vanidad de vanidades. Y Sí. todo es vanidad. Bueno, pues a esa revista yo encontraba un artículo importante sobre una entrevista con un artista de cine, una entrevista con un escritor. Pero para un estudiante de comunicación todo es válido, todas las lecturas son importantes. Porque tiene que conocer un mundo, tiene que conocer muchas cosas, porque tiene que saber de pelota, pero tiene que saber de salud, pero tiene que saber de geografía. Economía, sociales. Y tiene que saber que Miches queda al este de la República Dominicana. A propósito de que tu Y que su municipio, de origen, ¿verdad? Exacto, que no quede en el sur. Exacto. Que no quede en el sur. Don Rafael,
estábamos nosotros hablando de ese aspecto tecnológico. Sabemos que muchos jóvenes, pues lamentablemente eso es lo que buscan, como usted Sí, ha mencionado, aparte de ir a una biblioteca. A mí me gustaría saber qué está haciendo justamente en este aspecto la la biblioteca. biblioteca para poder acercar más a estos jóvenes a la lectura. La biblioteca ofrece charlas de promoción de la lectura en sus recintos y fuera de ahí. Nos desplazamos con pocos recursos a otras ciudades, aceptamos invitación a bibliotecas de otras localidades para hablarles sobre todo a los jóvenes, porque yo pienso que a los adultos también hay que hablarles, pero ya, hay que pensar. A mí me dijo una persona una vez, un publicista, un agente publicitario de publicidad comercial, que los anuncios de ron están dirigidos, oigan qué peligro, a los jóvenes, porque los adultos ya, ellos beben, entonces es a este que hay que conquistar. Y el que bebe ron, bebe cualquier marca, aunque tenga una favorita, porque hay gente que dice, yo bebo de todo, pero sobre todo el que no lo compra, bebe lo que aparezca. Entonces, ese anuncio de ron va dirigido a los niños, para que el niño, ese joven, se incline por eso. Entonces nosotros tenemos que hacer publicidad de la lectura en todos los medios. Esto, por ejemplo, estas invitaciones. A mí no me invitan a los canales y a los periódicos, en las radios, no me invitan a hablar de política. Y yo soy miembro del partido de gobierno. Nadie me invita a hablar de política, ni yo me intereso. Yo tengo una misión, hablar de la función de la lectura, sobre todo para los jóvenes, porque en la lectura está su crecimiento. El estudiante tiene que, yo no le llamo lectura a esto, cuando coge los manuales de estudio de ciencias naturales, de ciencias sociales, de lo que sea, el estudiante tiene que leer eso detenidamente y extraer el contenido. Eso es estudiar. Pero entonces yo le digo, ahora, después de estudiar, de hacer tareas, de hacer prácticas, mire el recreo ahora. Léete este libro de cuentos, Conciencia Peregrina, por ejemplo, de Rafael Peralta Romero. Eso es un recreo. La lectura de obra literaria, hay que decirle a los niños y a los jóvenes, es un recreo. Aunque en la escuela lo pongan a veces como una lectura de trabajo. ¿Por qué un recreo? Bueno, porque la literatura es para eso, para recreo. Pero al mismo tiempo, un recreo que te aumenta tu vocabulario, te desarrolla tu imaginación, te da visión, te amplía tu visión del mundo y de la sociedad. Te evita el aburrimiento. ¿Y saben qué más? El aburramiento. Eso es importante. En Sí. esta etapa final ya de la entrevista, Rafael, tan interesante, ¿verdad? Un mensaje a la población dominicana que conoce que existe la Biblioteca Nacional, pero que a lo mejor no se ha interesado en visitarla. Un mensaje ya final. Bueno, yo quiero que la gente vaya a la Biblioteca Nacional, aunque sea a retratarse. Por eso tengo un plan de poner un jardín, desarrollar un jardín, que no lo he logrado del todo. ¿Tú quieres ir a la biblioteca a tomarte fotos en jardín? Ve. Pero la biblioteca es un templo del conocimiento. Vaya también a lo principal, buscar conocimiento. Hay salones donde se desarrollan conferencias, mesas redondas, talleres, cursos de redacción, cursos para escribir cuentos, cursos para escribir poesía, concursos de décima. Escoja lo que usted quiera. Y los padres, las madres, los abuelos, recuerden que tienen el deber de aconsejar a sus niños y a sus jóvenes en torno a la lectura. Pero no coger una chancleta, una madre en la derecha y un libro en la izquierda. No. Invita a tus niños a leer. Lee con ellos. Tírate en el sofá. Haz que el niño te lea cuando ya sabe leer. Si no, léele tú. Porque hay que comenzar con los niños. Hay que comenzar con los niños y que ese niño entonces, ya un joven de bachillerato, tendrá mejor comprensión de la lectura, que es la materia más importante que debe darse en la universidad. Y me alegro de, bueno, en todos los niveles, y me alegro de estarlo diciendo en el canal del Ministerio de Educación. Comprensión de la lectura es lo más importante, porque por eso es que muchos estudiantes fracasan, porque no comprenden lo que leen.
Hay estudiantes que no comprenden el examen, la pregunta, que algunos profesores le dicen, un poco autoritario, la comprensión de la pregunta es parte del examen. O sea, tú no entiendes la pregunta, es que Sí. esto es muy corto. Entonces, Sí, es bastante corto. Nos están Sí, haciendo sí, ya sí, esa sí, seña claro, de que qué dictadores. de que debemos de decir adiós. Don Rafael, muchísimas gracias por Gracias a habernos ustedes. acompañado en este día en Entre Opiniones y muchísimas gracias también a todos ustedes por su sintonía. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Bye bye. Bye bye.